Día 25 de abril es la fiesta del apóstol San Marcos, el autor del mismo evangelio que lleva su nombre. Claro, nos imaginamos que un santo ha tenido una vida siempre intacta y que dentro del grupo de los discípulos habrá sido también de los más, ciertamente que se llevaba bien con todos y que siempre fue todo bien, porque estamos hablando de un santo que escribió un evangelio y sin embargo, a veces la vida también de los santos es como la nuestra. Marcos, ante un episodio que tuvo San Pablo, lo abandonó a Pablo. Y esto logró que Pablo lo rechazara a Marcos. Fue un episodio también y una actitud más de cobardía la que tuvo Marcos. Y esto hizo que Pablo nunca más quisiera saber de él y terminó siendo después secretario de Pedro. Pero voy a esto, ¿no? Me parece que a veces nosotros cuando sentimos que en la vida no fuimos capaces de vivir bien una vida cristiana, nos parece que la santidad ya no es para nosotros. O pensamos que también frente a otros, ¿no? ¿Cómo puede ser santo alguien que ha tenido un traspiés, una cobardía en un momento que tendría que haber dado la vida por alguien? O simplemente algún pecado grave, ¿no? Pues bueno, Marcos pareciera que nos ayuda a mirar esa santidad que es posible después de la caída, que es posible después de las situaciones tal vez o errores que hayamos cometido o circunstancias donde no tomamos el mejor camino o donde tal vez fuimos ocasión incluso para que otros se separaran y discutieran, como fue el caso también de él. Pero vayamos entonces a la vida de Marcos, ¿no? Marcos se dice que nace más o menos en el 5 después de Cristo y muere en el año 68. Fue el primer obispo de la iglesia de Alejandría, la funda él, siendo el autor del evangelio, hombre que le preocupa narrar la historia del Hijo de Dios, como él también lo deja bien claro. Nace en Cirene, en el norte de África, y es conocido como el patrono de abogados, también notarios y cautivos. Era primo de San Bernabé. Y es Bernabé que lo elige para ir con San Pablo. Y así realizaron su primer viaje misionero. Pero durante este viaje es ahí que fueron atracados y asaltados. Y ahí que Marcos se atemoriza y se vuelve para su casa. Pero un tiempo después Marcos vuelve, ¿no? Y se convierte en un secretario y hombre de confianza de San Pedro. Pablo había elegido a Bernabé y había salido con Bernabé para evangelizar, y a causa de este tema de Marcos se separa Pablo también de Bernabé. Como Marcos va a estar al lado de Pedro, va a escuchar todos los sermones de Pedro y va a recordar de Pedro las palabras de Jesús. Marcos es alguien que atentamente comienza a aprender el evangelio de la boca de Pedro. Y todo lo que fue escuchando lo va plasmando de algún modo en este evangelio de Marcos. Sabemos que es el evangelio básico, que después y a posteriori pareciera que Mateo y Lucas lo toman también como base de sus relatos. Sabemos que la vida de Jesús fue narrada de 4 maneras diferentes, como formas de catequesis para distintos grupos. Marcos es el más corto de todos, son 16 capítulos y 746 versículos. Las narraciones de él, eso sí, son muy detalladas. Y algunos creen que cuando Jesús fue apresado en el huerto de los Olivos, dicen que se encontraba un joven envuelto en una sábana, y algunos lo atribuyen a Marcos. En el escrito de los Hechos de San Marcos se dice que él fue arrestado cuando muere, fue arrastrado por las calles de Alejandría, atado con cuerdas al cuello.
que lo llevaron después a la cárcel y al día siguiente le volvieron a aplicar el mismo martirio hasta que falleció ese lunes de Pascua del 25 de abril. La iglesia propia de Alejandría, los coptos, creen que la cabeza de Marcos quedó en Alejandría. Y el Evangelio es un Evangelio que centra su atención en la cruz, en la austeridad, en ese secreto mesiánico de Jesús que no quería que nadie conociera de los milagros, porque Él no quería que lo sigan por los milagros, sino por la fe que pudieran tener en que verdaderamente Él les revelaba el rostro del Padre. El Evangelio de Marcos termina también con el envío de ir a todas las naciones a llevar esta buena noticia, este Evangelio de Jesús. Dios quiera que nos animemos a vivirlo, a pesar de que como Él, seguramente también nosotros tuvimos nuestras cobardías, tuvimos nuestras caídas, tuvimos las circunstancias que seguramente nos parecieran desacreditar o nos hemos dividido, hemos discutido, pero la fuerza del Evangelio siempre es más grande que cualquier caída que podamos haber tenido. Cristo en su infinita misericordia nos sigue llamando y hoy es una buena oportunidad para volver como lo hizo Marcos y ser capaces de absorber toda la buena noticia que tenemos todavía por aprender y que podamos sentirnos en el camino de la santidad como estos grandes santos. Te bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Marcos ruega por nosotros.